Le preposizioni semplici, las preposiciones simples. Qué argomento difficile, ragazzi. Difícil, ¿por qué? Porque son pocas reglas y muchas excepciones. Más estudias italiano durante los años y más vas aprendiendo excepciones de preposiciones. Así que en el video de hoy, además de ver las reglas de base, vamos a ver ejemplos prácticos, como siempre, y quédate hasta el final, así hacemos algunos ejercicios juntos. Cominciamo! Tenetevi forte che ora cominciamo, facciamo casino! Bella storia! Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Yo soy la profe Pau y hoy vamos a ver las preposiciones simples. Como les anticipaba hace un ratito, vamos a ver este tema que es un poco particular porque tiene pocas reglas y muchas excepciones. Así que uno nunca termina de aprender todas las excepciones que hay con las preposiciones. Así que vamos a empezar viendo qué son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que nos sirven para unir otras palabras dentro de una frase, ¿no? Estas palabras especifican si hay una relación de tiempo, de lugar, de modo, de causa entre una palabra y la otra. En italiano, las preposiciones simples son di, a, da, in, con, su, per, tra e fra. No hay un orden específico, pueden usarlas, nombrarlas como quieran. Y lo que vamos a ver ahora es el uso de cada una. Y quiero aclarar que los usos que vamos a ver ahora son usos básicos, porque cada preposición tiene, como les decía hace un ratito, muchas excepciones y muchos usos distintos, pero principalmente es lo que vamos a ver hoy. Cominciamo, quindi, ecco qua. Vamos a ir viéndolas una a una. Vamos a empezar con in. Otra cosa que quería aclarar antes es que muchas se parecen en español y muchas no se parecen para nada. Así que vamos a ver también cuáles son las cosas que tienen en común y cosas que no. Vamos a empezar, como les decía, con la preposición in. La preposición in en español sería como en, ¿no? Pero también funciona como a. Así que puede ser o en o a. Y nos indica lugar y tiempo, fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, podemos usarlo con los medios de transporte. Per esempio, vado in metro, vado in treno, vado in autobus, vado in macchina. O, por ejemplo, lo podemos usar también con las palabras que terminan con ia o eca. Acá ya tenemos dos reglas, por ejemplo, medios de transporte, quindi, y palabras que terminan en ia y eca. Por ejemplo, agenzia, biblioteca, periferia. Vado in periferia, vado in agenzia, vado in farmacia. Después tenemos un grupo de palabras que van con in, sin algún motivo particular. Simplemente son palabras que van con in. Así como ahora dentro de un ratito vamos a ver que hay palabras que van con a. Porque en realidad in y a tienen más o menos el mismo significado. Como en español, en y a. Más o menos las usamos para lo mismo. Estas palabras yo las armé en una lista. En realidad hay un montón de listas dando vueltas, pero son las que más comunes, de más común uso. Se las voy a dejar en los comentarios abajo para que la puedan consultar. Entonces, decíamos que palabras que van con ia, con eca, van con in. Medios de transporte van con in. Palabras de la lista que ya van a ver van con in también. Y después, luego, decíamos, todos los continentes, naciones, provincias y islas grandes van con in. Por ejemplo, vado in Europa o vengo in Europa. Vado in Argentina
vado in Sicilia, vado in Buenos Aires, ¿sí? O le regioni italiane, perché yo acá puse provincias, que corresponde a lo que nosotros usamos en Argentina, las provincias, pero en Italia las provincias corresponderían al nombre regione, ¿sí? Quindi le regioni vanno con in también. Quindi vado in Lombardia, per esempio. Después, también de lugar, via, piazza, ¿sí? Vado in via 20 settembre, vado in piazza del Popolo, ¿sí? Passiamo a, la preposizione a. Como les decía, a es como a en español, pero tenemos que también estar, aferrarnos a una lista para ciertas palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, casa, piedi, teatro, van con a. No podemos decir vado in piedi, porque ya cambia el significado. In piedi quiere decir parados. A piedi quiere decir caminando. Entonces, atención, porque cambiando una preposición, una por la otra, estamos cambiando el significado de la frase. Entonces, la preposición a la usamos también para tiempo, como in, pero también para la destinazione, para un destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ciudades, islas pequeñas y pueblos. Vado a Roma, vado a Venecia, vado a Capri, vado a Rosario, vado a Milano, ¿sí? Lo usamos también con pueblitos, entonces, y con islas pequeñas. Lo usamos también con verbos al infinito, al infinitivo. Quindi per esempio vado a vedere mia sorella, vado a studiare l'italiano, ¿sí? Usamos a. Y como les decía, también algunas palabras de la lista. Vado a teatro, vado a casa, vado a piedi. Después tenemos la preposición al, que in realidad esta es articulata. È una preposizione articolata. Y la puse acá entre las semplici, le semplici. ¿Por qué? Porque en la lista están las palabras que van con in, las palabras que van con a y las palabras que van con al. Tenemos estas tres opciones para ciertas palabras. Entonces, al, como les decía, es una preposición articulata, quiere decir que es una preposición simple que se articula con un artículo determinativo y forma al, a más il, al. En el próximo video vamos a ver le preposizioni articolate y les voy a explicar un poquito mejor de qué se trata. Por ejemplo, las palabras que van a encontrar en la lista que van con al son al cinema, al ristorante, al mare, vado al primo piano, vado al lavoro, ¿sí? Entre otras. Passiamo a con. La preposizione con nos indica compañía, ¿sí? Estar en compañía de alguien, o con uno strumento o estar con algo, ¿sí? Quindi, per esempio, Michela, vado con Michela, in compagnia di, ¿sí? O con un amico. Oppure vado con la macchina, con un strumento che è la macchina, con un oggetto, ¿sí? Passiamo alle prossime. Benissimo, abbiamo da. Questa è un po' particolare, perché da in español vuol dire desde, ¿sí? Da en español quiere decir, puede querer decir desde, puede querer decir para también, o puede querer decir de, ¿sí? Así que es una de las preposiciones más ambiguas, digamos, en la traducción al español, ¿sí? Porque vemos un da y parece como si fuese un de en español, pero no siempre es de en español. Entonces dijimos que en español podía ser de, desde o para, ¿sí? Entonces con da indicamos provenienza, ¿sí? Vengo da Firenze, o vengo da Milano, eccetera, o vengo da casa mia, ¿sí? O vengo desde mi casa. Así que indicamos provenienza. E lo usiamo anche come agente, lo usamos como agente también. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una frase pasiva, necesitamos sí o sí usar la preposición da.
El agente es el sujeto en una frase pasiva. Entonces, por ejemplo, il libro è stato scritto da María. En español lo traducimos como el libro fue escrito por María. Entonces también quiere decir por, por alguien. Un altro uso è el para, que les decía en español, que no lo he escrito, no lo puse come ejemplo, però es otro uso. Per esempio, io dico occhiali, questi, occhiali da vista. Entonces, con ese da estoy indicando que son para la vista, para ver, ¿sí? Entonces, el da, en este caso, se puede traducir como para. Quindi la preposizione da, attenzione, perché è la più pericolosa, la más peligrosa. Bene, dopo abbiamo la preposizione per. Per in spagnolo puede significar hacia, un lugar, puede significar para, puede significar por, dipende dalla frase, no? Per esempio, parto per Venezia, vuol dire parto hacia Venezia. O per esempio, studio per imparare, studio para aprender. Está per piovere, está por llover. Entonces me indica una causa o uno scopo, es como un objetivo. Dopo abbiamo la preposizione di. Di es la más parecida al español porque significa de. Pero ese de tiene distintos significados, ¿no? Puede ser origen, puede ser posesión, puede indicar también de qué material están hechas las cosas, ¿sí? Per esempio, origine, origen, sono di Buenos Aires, ¿sí? Siempre con el verbo essere y la città. No puedo decir sono di Argentina, atención con eso, pero puedo usarlo con la ciudad, sono di Milano. Y ahí estoy indicando origen. O, como les decía, puede indicar de qué está hecho un material. Puede ser el bicchiere di vetro, ¿sí? O puede ser posesión, ¿sí? La casa di Marco, es de él, ¿sí? Di Marco es posesión. Dopo passiamo alla preposizione su. Su me indica una posición que está sobre algo, ¿sí? Per esempio, Giulia è seduta su una panchina. Giulia está sentada sobre un banco, ¿sí? O sobre el banco. También lo podemos usar cuando hablamos de algún argumento, que hablamos sobre algo, no? Parliamo su politica, ¿sí? Su quel argomento, ¿sí? Bene, e infine abbiamo tra e fra, ¿sí? Tra e fra son idénticas, son sinónimos. Se puede usar indistintamente tra o fra. ¿Y qué nos indica? Nos indica posición o tiempo, pero intermedio, ¿sí? Per esempio, Mario arriva tra le 5 e le 6. Llega entre las 5 y las 6, posición intermedia. Fra un'ora esco, ¿sí? Y acá también, dentro de una hora salgo, tiempo intermedio, aproximado, ¿sí? Acá hay un error muy común que el hispanohablante suele hacer, que es decir in un'ora esco, porque en español decimos en una hora salgo. Pero en italiano no, si debe usare o fra o tra un'ora esco o fra un'ora esco. Como les decía, es indistinto el uso de tra o fra. Lo único que tenemos que tener en cuenta es los sonidos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero decir tra fratelli non si litiga, entre hermanos no se pelea, es mejor usar tra que fra. Porque si yo uso fra, voy a decir fra fratelli non si litiga y parece un scioglilingua, un trabalengua. Entonces ahí es mejor usar tra en vez de fra. No que esté mal poner fra, pero es más fácil la pronunciación y queda mejor, tiene un sonido más cacofónico, que quiere decir más como ordenado, más agradable al oído. Decir tra fratelli non si litiga, ¿sí? Molto bene.
Allora, queste sono le regole di base, ¿sí? Estas son las reglas de base para las preposiciones. Obviamente hay miles de usos y muchas veces depende también del verbo que estoy usando. Hay verbos que van con ciertas preposiciones, que in italiano si dice regge la preposizione, ¿no? Que el verbo está sostenido por una preposición o viceversa. Per esempio, parlare. Il verbo parlare di qualcosa, sì? O il verbo cominciare va con la preposizione a, cominciare a piovere. Quindi non si termina nunca di aprender las preposiciones. Però adesso dobbiamo metterci alla prova, quindi andiamo a fare qualche esercizio insieme, perché adesso tocca a te, a voi, sì? Allora, in questo caso dobbiamo mettere la preposizione correcta, ¿sí? Son todas preposiciones simples, no va ninguna articulada, así que como siempre les voy a dar 5 segundos de tiempo y van a tener que poner la preposición que corresponde. Cominciamo. La bicicletta, puntini puntini, mio fratello è rossa. Andiamo a vedere. La bicicletta di mio fratello è rossa. Quindi qua qual è l'obiettivo di questa preposizione? L'obiettivo de esta preposición es la posesión. Usamos di porque hay posesión acá. La bicicletta es de mi hermano. Posesión. Andiamo avanti. Stasera vado, puntini puntini, teatro con i miei amici. Cinque secondi, vediamo. Stasera vado a teatro con i miei amici. En este caso, la palabra teatro es una de las palabras que está en la lista, así que va con a, ¿sí? No tiene mucha explicación lógica. Está dentro de la lista de las que van con a. Andiamo avanti. Sono appena tornato, puntini puntini, una lunga vacanza. Andiamo a vedere. Sono appena tornato da una lunga vacanza. En este caso, da me está indicando proveniencia. O sea, yo provengo de una larga vacación, ¿sí? Bene, andiamo avanti. Abito, puntini puntini, un piccolo paese di montagna. Andiamo a vedere. Abito in un piccolo paese di montagna. En este caso estoy indicando origen, o sea, origen no, dónde, en qué luogo, ¿no? In un piccolo paese. Andiamo avanti. Esco sempre, puntini puntini, la mia cagnolina la sera. Andiamo a vedere. Esco sempre con la mia cagnolina la sera. Compagnia, esco in compagnia della mia cagnolina. Andiamo al prossimo. Ho letto un articolo interessante, puntini puntini, un giornale italiano. Vediamo. Ho letto un articolo interessante su un giornale italiano. La preposición su indicaba sobre como posición, pero también hablar sobre algo, como dijimos anteriormente. Andiamo avanti. Ho comprato dei fiori, puntini puntini, la mia mamma. Andiamo a verificare. Ho comprato dei fiori per la mia mamma. Qua è para, sì? Acá sto indicando para quién. Benissimo. E ci manca ancora uno. Il treno arriva, puntini puntini, 5 minuti. Il treno, vediamo. Il treno arriva fra o tra 5 minuti. Yo en este caso elegiría más fra 5 minuti perché treno tra, ¿sí? Para no jugar con las letras, ¿no? Il treno arriva fra 5 minuti. Pero bueno, si ponen tra, está bien igual.
Bene ragazzi, questo è tutto per oggi. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido el video, que hayan podido aprender un poquitito más de las preposiciones y si ya las conocían, que las hayan podido practicar o repasar. Si tienen alguna duda pueden escribirla en comentarios o sugerencias o lo que quieran. Y acuérdense de seguirme, de suscribirse, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!